curso muy práctico, lo hago en pizarrón, nunca lo hago en presentación formal. La presentación formal habitualmente lo único que utilizo es solamente para proyectar los trazos electrocardiográficos. Pero aquí será un poquito más información incluso y vamos a tratar de hacerlo muy práctico. A ver si me deja esto empezar. Ya estamos. Bien, este es parte de mi currículum, lo hice muy breve. Como saben ustedes, por aquí tengo una, a ver si está el administrador por ahí presente que me pudiera quitar una imagen como de una raya azul que tengo aquí. A ver, a menos que yo le haya picado a anotar y haya sido el del error. Deshacer. Aquí encuentro algo de deshacer. No puedo deshacerlo. Bueno, que se quede allí, no pasa nada. Bien, yo trabajo como cardiólogo clínico, intervencionista, en consulta privada y tengo el gusto también de tener un centro de investigación y con este centro de investigación pues, he desarrollado muchísimos protocolos de diferentes magnitudes y en todos ellos me he encontrado con la característica que prácticamente en todos tengo que hacer trazos electrocardiográficos y tengo que estar sumamente familiarizado con el electro día a día por las diferentes enfermedades que padecen los pacientes con distintos protocolos de investigación, no solamente de cardiología, sino también enfermedades metabólicas y de otra índole. De tal manera que el electrocardiograma sigue siendo uno de los elementos más vigentes para trabajar en la cardiología clínica, es uno de los más económicos. Como pueden ustedes conocer, recuerden que es sumamente económico la utilización del electrocardiograma. El electrocardiograma es un método que realmente no es oneroso, lo podemos realizar fácilmente casi en todos los lugares, no es tan complejo. Obviamente sí existen cuestiones que a veces limitan la posibilidad de hacer un buen trazo y eso tiene que ver principalmente con la circunstancia de la calidad del electrocardiógrafo. Bien, doctor César, no sé si se ve ustedes ahí en la pantalla, ven un par de rayas azules y en el centro una información que dice favor de alejar zoom de la pantalla. No sé si les aparece esa leyenda. A todos les observa, entonces sí nos está dando un poquito de problema. Voy a dejar de compartir la pantalla y nuevamente la voy a compartir. A ver si podemos lograr que no se vea esta parte, ¿de acuerdo? Denme un segundo nada más y ahorita la... No, eso ahorita iba... A ver, espérame. Un segundito y ya lo ponemos. A ver si logro quitar esa pantalla. Mira, ahí va ya. Creo que ya logré quitar lo que nos estorbaba. Disculpe, es probable que no se alcance a ver toda la laminilla porque la parte derecha... Ajá. Si los nombres de los... Lo pueden abatir si ustedes quieren. Hay en la parte superior donde están las pantallitas, donde están... ahí hay una manera de jalar esas pantallas hacia otro lado. O le pueden poner en el signo de menos, inmediatamente se ocluyen para que puedan ver toda la información. Bien, ok. Bueno, entonces, ¿qué vamos a platicar en estos minutos? Voy a tratar de hacerlo muy sencillo. Lo primero es aprender los aspectos básicos para poder entender el fenómeno del electrocardiograma. Y para hacer esto siempre, la clave es utilizar el método más sencillo posible para poder lograr tener todos los pasos suficientes para tener una buena información en los casos de los electrocardiogramas y tener la información suficiente para lograr interpretar de manera correcta el electrocardiograma.
Después, no hay que perder la paciencia. Con el electrocardiograma hay que tener mucha tenacidad para poder entenderlo y después interpretarlo y después disfrutarlo, porque también eso es otra cosa que también es muy importante y se puede lograr disfrutar. Y luego, pues, bueno, terminaremos con unas cosas sencillas para cerrar esta charla de hoy. Hoy no vamos a presentar mucha información sobre el electro en sí, porque recuerden que como estamos comenzando, estamos queriendo hacerlo mucho más sencillo. A ver, vamos a ver si logramos. No, voy a tener que cliquear con el cursor para ver si puedo avanzar la diapositiva. Ahí va. Ok, aquí vamos. Vamos empezando con los aspectos básicos. Recordar que desde Kolliker y Müller en 1856 se empezó a notar que existía, además del fenómeno mecánico del corazón, un fenómeno eléctrico. Entonces, eso es algo que yo les repito a mis pacientes para que me entiendan muy fácil cuando les tengo que hacer alguna conversación sobre el fenómeno del corazón. El corazón es como cualquier motor. Tiene una parte que funciona mecánica y una parte eléctrica que es indispensable para que esa mecánica funcione. Entonces, esa parte eléctrica desde 1856 ya se tenía nociones de la misma. Gracias a esa noción, Alexander Muirhead en el Hospital San Bartolomé de Londres pudo hacer un experimento en 1872 donde colocó unos cables eléctricos y los metió un galvanómetro y pudo ver que existían variaciones en la electricidad, detectando así cada latido cardíaco. Después, Augustus Waller lo define mucho mejor en 1911, detectando ya cada proceso de un funcionamiento eléctrico con aparatos un poquito más sofisticados, detectando ya movimientos eléctricos formales. Y hasta después en 1924, William Einthoven, un tipo que además se ganó el premio Nobel gracias a esa publicación, le da nombre incluso a todos los elementos que hoy conocemos dentro del electrocardiograma, todas las formas, él les da el nombre y desarrolla bien ya la forma del electrocardiograma. ¿Por qué llega a ser tan complejo el electro? Por esto. No nos vamos a meter en cada punto. Aquí les puse nada más escasos 7 elementos intrínsecos para entender el electrocardiograma, desde cómo se desarrolla la actividad eléctrica, los cambios químicos de cargas eléctricas por medio de iones que se realizan a través de la membrana, generando un potencial de acción que finalmente se traduce en células especializadas que se dedican a mandar la información eléctrica a ciertos puntos para hacer la velocidad de la conducción eléctrica adecuada para que se contraiga el corazón. Así de complejo. Esto lo pueden ir leyendo poco a poco. Todo es fisiología cardíaca. Es necesaria a veces para entender la profundidad del electrocardiograma, pero tratamos de que esto fuera práctico, entonces no me voy a meter en minucias de este tipo. Si después algún tema les interesa y les apasiona, lo tocamos así como viene aquí en esta gráfica. Lo podemos anotar el día que ustedes quieran para poder ir desmenuzando si algún día quieren alguna cosa en especial. Pero para términos prácticos y para que no se me aburran con el electrocardiograma, porque todo el mundo con el electrocardiograma precisamente se desesperan rápidamente porque la comprensión del mismo es un poco compleja. Entonces vamos a empezar desde lo más sencillo y hacerlo lo más sencillo posible para poderlo entender hasta llegar a las profundidades del electrocardiograma, pero en pasos muy simples. Lo primero es entender qué es el electrocardiograma. Pues esto es muy fácil. El electrocardiograma es la expresión en un dibujo, en un trazo electrocardiográfico, es la expresión en un trazo de la conducción eléctrica del corazón y que traduce el funcionamiento mecánico del mismo.
De esta forma, lo que estamos viendo nosotros en el electrocardiograma es simplemente la amplificación del funcionamiento del corazón por medio de la electricidad. Entonces, lo que obtenemos nosotros en el electrocardiograma es solamente. ¿Para qué nos sirve el electrocardiograma y cómo se toma? Bueno, nos sirve para un montón de cosas. Puse en el número 1 la que yo creo que es la más relevante en la actualidad. En la actualidad no hay otro método para diagnosticar cardiopatía isquémica en un paciente con infarto agudo del miocardio que no sea por medio de un electrocardiograma. De hecho, la definición de un infarto del miocardio tipo 1 que te urge llevarlo a sala de hemodinamia para abrir la arteria o darle alguna otra terapia de reperfusión es el electrocardiograma. Es el que nos dice si ese paciente tiene probabilidad a corto plazo de morir si no hacemos una reperfusión temprana. Entonces, puse yo cardiopatía isquémica, para mí es el más importante. Pero otros fenómenos también que se pueden estudiar muy fácil con un electrocardiograma es las arritmias, crecimientos tanto de la aurícula como del ventrículo, hipertrofias, anomalías valvulares. Nosotros, al menos a mí me tocó todavía educarme encontrando la P mitral en el electrocardiograma y haciendo el diagnóstico de estenosis mitral en los pacientes con cardiopatía reumática con puro electrocardiograma, y de ahí salía la sospecha. Después venía la exploración física y evidentemente con la exploración física sacábamos más minucias. También algunos trastornos congénitos se podían ver ahí, por ejemplo, una comunicación interatrial. Era clásico ver un PR alargado con un bloqueo de la rama derecha, muchos elementos que se pueden encontrar nada más viendo el puro electrocardiograma. Algunas alteraciones metabólicas, recuerden ustedes que algunas alteraciones metabólicas como el hipotiroidismo podemos nosotros dilucidarlo, o el hipertiroidismo, con un electrocardiograma. Algunas alteraciones electrolíticas como el potasio y el magnesio principalmente son dos fenómenos que se alteran en el electrocardiograma. Algunas otras son las infecciones virales que producen procesos de miocarditis, esa inflamación del miocardio. Con el electrocardiograma nos podemos dar una muy buena idea de que hay inflamación de la célula miocárdica y por ese método podemos nosotros encontrar la sospecha de una enfermedad. Algunas otras enfermedades que nos ayudan mucho el electrocardiograma es las enfermedades del pericardio, un tamponade. Es indudable que en un tamponade podemos nosotros verlo en un electrocardiograma, en una pericarditis. Algunas enfermedades pulmonares como la tromboembolia pulmonar, la neumopatía obstructiva crónica, también nos ayuda mucho para este fenómeno. Y recuerden que los que tienen hemorragias subaracnoideas también tienen este problema de que pueden desarrollar algunas alteraciones del electrocardiograma de una manera muy clara y que podemos nosotros encontrar fácilmente maneras de hacer el diagnóstico viendo el electrocardiograma. Bien, vamos a continuar. Entonces, esa es más o menos la finalidad. ¿Cómo obtenemos un electrocardiograma? Bueno, antes era un relajo tener el papel adecuado, que fuera milimétrico, que sea del tamaño del electrocardiógrafo. Todavía la gran mayoría de los electrocardiógrafos son así. Hay que buscar un tamaño preciso de un papel térmico. Recuerden que el papel térmico pierde la nitidez conforme va pasando el tiempo. Hoy en la actualidad hay muchos electrocardiógrafos ya con plataformas digitales padrísimas que se pueden conectar al iPad, se pueden conectar al celular, se pueden conectar a la computadora, hacer un trazo con la computadora, guardar el trazo, imprimirlo con una impresora láser o una impresora de inyección de tinta, y eso te permite que el electrocardiograma dure más, o incluso tú digitalizarlo y guardarlo en la computadora y puede durar de por vida. De tal manera que hoy ha cambiado mucho este proceso. Los electrodos han cambiado muchísimo. Recuerden los electrodos iniciales, se utilizaban mucho los electrodos de chupón, se llenaban de gel, ya no servían para nada, las ventosas se echaban a perder. No, en la actualidad tenemos electrodos muy baratos, que son adhesivos, que tienen ya el gel incluido, que te eliminan casi el 99% de la interferencia de la piel, mejoran mucho la interfaz. Después,
Otro elemento que también es muy importante es la localización de los electrodos, que eso es sumamente importante. Por ahí tenemos que empezar para hacer un buen trazo electrocardiográfico. La preparación del paciente es sumamente importante. El paciente de preferencia hay que pedirle que vaya con ropa de algodón, que no sea ropa sintética que fabrique energías de estática que después van a traducirse en interferencias en el electrocardiógrafo. Hay que checar siempre, hay algunos electrocardiógrafos que cuando funcionan con batería tienden a generar también mucha interferencia, algunos conectados a la luz también. Todo esto son cosas que se tienen que tomar en cuenta para hacer un buen trazo. Los filtros son muy importantes, deben de aprender. Si ustedes tienen un equipo electrocardiógrafo en su casa, entonces tienen que aprender a manejar los filtros de una manera adecuada para que puedan utilizar el electrocardiógrafo de la mejor manera. Por aquí nos comenta el doctor, voy a aprovechar para ir comentando, de preparación sin joyería o metales. En la actualidad ya no hay problema con eso. Mi aparato, por ejemplo, el electrocardiograma, yo le digo a las señoras, no se quite ninguna joyita, no me las vaya a perder por aquí. Y salimos ganando. No es necesario. Ni monedas, ni cinturón, ni reloj, nada. Los nuevos equipos tienen unos filtros buenísimos que no es necesario. Pero los electrocardiógrafos de antes sí hay que tener mucho cuidado porque esos tienden a tener más interferencia. Y hay que jugar, hay que buscarle en su equipo dónde están los filtros y busquen el filtro más potente para que les ayude a disminuir esta interferencia lo más posible. Algo de la preparación del paciente que eso sí es esencial. Hemos tomado trazo de electrocardiograma en pacientes con infarto agudo del miocardio, están sumamente estresados, están hiperventilando, sudando muchísimo y aún así se pueden tomar bien. Nada más hay que ser muy cuidadosos, pero sí es muy importante pedirle al paciente que esté tranquilo y relajado en la manera de lo posible, porque a veces están muy tensos y la tensión muscular a veces genera más interferencia que incluso la joyería. Pero sí, recuerden, cada aparato de electrocardiograma es muy diferente. Y si el de ustedes hace interferencia con joyas, quítensela. Pero en la actualidad los nuevos electrocardiógrafos ya no dan ningún problema. Yo cuando hice medicina me aprendí a hacer bien los electrocardiogramas y ya cuando fui residente de cardiología, yo a los residentes de menor jerarquía, cuando ya era yo jefe de residentes en siglo XXI, les decía siempre lo mismo. Te cuesta el mismo trabajo tomar el electrocardiograma bien y mal. Y después te va a costar el doble trabajo porque cuando me lo entregues mal te lo voy a regresar y vas a tener que volver a tomarlo. Entonces también eso es sumamente importante. Hay que preparar todo y ver que el trazo salga bien, porque no tiene ningún sentido tomar un electro mal que no se va a poder interpretar y que después lo vamos a tener que desechar y repetir. Entonces esos son elementos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. Bien, esta es una de las primeras cosas y muy importantes que tenemos que saber para tomar un buen electro. Lo primero es que su dispositivo esté validado. Traten de calibrarlo. En mi caso, yo lo tengo que calibrar cada año porque soy cardiólogo y tengo muchos protocolos de investigación también y debo de hacer la calibración anual. Pero en su caso, a lo mejor porque no tienen tanto uso, pudieran calibrarlo a lo mejor cada 2 o 3 años. Pero sí es importante calibrarlos para que estén funcionando de una manera correcta. Hay varios lugares que pueden hacer la calibración de manera no tan onerosa y que también pueden servir, incluso es una factura para deducir impuestos. Y la colocación del paciente, como yo les comentaba, de preferencia de cúbito dorsal o de cúbito supino, como prefieran ustedes, que esté recostado, bien relajado, ponerle una musiquita tranquila, si no tienen musiquita, cuando menos decirle que esté respirando tranquilo, que se relaje. Las mujeres, habitualmente yo suelo descubrirles el pecho y les pongo una bata. A los hombres simplemente les digo que se levanten la camisa, es suficiente, pero lo ideal es que esté el torso desnudo, eso es lo ideal. El torso debe estar desnudo, sería lo mejor. Algunas batas desechables llegan a generar fricción y te dan interferencia, pero la gran mayoría no. Y las de tela de algodón no te dan ningún problema. Pueden colocar al paciente en esa posición lo más relajado posible y muy importante es que los cables que van a colocar de la interfaz no estén en contacto con los aparatos eléctricos para que no les dé interferencia.
Igual, algunos electrocardiógrafos captan tanta energía que si ustedes se acercan tantito a los cables, se ve el movimiento que hacen ustedes al acercarse o al alejarse. Entonces, si ustedes están cerca del paciente, tienen que permanecer muy quietos para que eso no suceda. En la actualidad, casi todos los nuevos electrocardiógrafos ya traen pantallita, entonces uno puede ver en la pantallita digital o en la pantalla de la computadora o en el celular o en el iPad si el trazo es adecuado para tomarlo antes de cometer el error de gastar en papel térmico o de imprimir en una impresora. Bien, hay otros elementos muy importantes también en cuanto a la realización del electro. Yo prefiero generalmente utilizar el sistema inglés, pero muchos electrocardiógrafos vienen con un sistema norteamericano o algunos europeos cambian el código de colores. Entonces, no se basen en el código de color, básense en las letras. Eso es sumamente importante. Pueden colocar los cuatro cables que van en extremidades, los pueden colocar en el tórax, como ven ahí en el gráfico que les mando, donde dice dispositivo validado. Ese monito le pueden poner la R, significa right, significa brazo derecho, se puede poner en el hombro derecho. La L significa left, hombro izquierdo, se puede poner en el hombro izquierdo o en el brazo, en la muñeca izquierda, como lo pueden ver en la figura del centro aquí. Vean, entonces puede ser en el hombro derecho, en el hombro izquierdo es left o en la muñeca izquierda es left, si tienen pinzas. Si tienen puros parches, entonces se puede colocar en el hombro. Puede ser en el hombro derecho y en la mano, en la muñeca derecha, right. En estos viene el código rojo y amarillo. Este código es europeo, si mal no me falla la memoria. Pero el código inglés viene de color blanco. Entonces, tengan cuidado porque a veces cambian los colores. Entonces, fíjense muy bien nada más entre la letra, que eso es lo importante. ¿De acuerdo? Right, left, pierna derecha es N o te va a venir RF, right feet. RF, right feet. Y la otra que dice F, que significa feet, es pierna izquierda. En algunos otros sí viene LL. Perdón, sí, left leg. ¿Sí? O puede venir RF o RL o N, esa sería la derecha. Y en algunos otros viene LL, left leg o left feet, LF. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta porque cada cable es diferente y puede causar confusión y eso es sumamente importante. Tal vez es uno de los errores más comunes que nos damos cuenta y lo primero que vemos cuando una persona le cambia las piernas o los brazos a un electrocardiograma. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos bien, esperemos que sí. Si hay alguna duda, después podemos regresar. Luego, tenemos aquí para la colocación de los electrodos precordiales, los 6 electrodos precordiales, la técnica más sencilla es tocar la unión del manubrio con el cuerpo del esternón que se llama ángulo de Lewis. Entonces, ese ángulo de Lewis que está justo en la unión, justo debajo de este ángulo está el segundo espacio intercostal. Entonces, contamos segundo, tercero, cuarto espacio intercostal. En el puro borde paraesternal, ahí vamos a colocar el primer electrodo que sería B1. Justo enfrente del lado izquierdo vamos a colocar el segundo electrodo que sería B2. De aquí, del B2 nos vamos a brincar hasta el quinto espacio intercostal sobre la línea media clavicular, la trazamos imaginariamente y ahí vamos a colocar el B4. Una vez que tengamos ya colocado B4 en el quinto espacio intercostal sobre la línea media clavicular y el B2 que está en la línea paraesternal izquierda sobre el cuarto espacio intercostal,
Entre los dos vamos a colocar el B3. Entre el B2 y el B4 se coloca el B3. ¿De acuerdo? Aquí aparece encima de la costilla. Habrá ocasiones en que no. Cuando la mama obstruye, ustedes pueden levantar la mama y colocar los electrodos inframamarios. Atención, las mujeres que tienen prótesis, las prótesis alteran la interpretación del electrocardiograma. Por lo tanto, siempre hay que preguntarle a la mujer si tiene prótesis porque puede haber alguna variación. Después lo platicaremos eso. Bien, después del B4 van a buscar la línea axilar anterior, ahí sobre el quinto espacio intercostal, muy cerca del B4 va el B5, y en la línea axilar media, el B6, ¿de acuerdo? Entonces, B5, quinto espacio intercostal izquierdo, línea axilar anterior, B6, quinto espacio intercostal izquierdo, línea axilar media. Esa es la manera correcta para colocar los electrodos y aquí parte todo. Tal como dice por allí la doctora Natalie, desde la preparación psicológica para hacer el electrocardiograma, hacer que la mujer se sienta segura, tranquila, relajada, que no se vaya a poner preocupada, porque bueno, finalmente es descubrir el torso. Algunas mujeres pueden tener alguna cuestión de pudor que pueden manipularse. Entonces, sí es muy importante la cuestión psicológica, preparar al paciente que esté tranquilo, que esté relajado en lo posible. De preferencia, el paciente en decúbito dorsal, decúbito supino, preferible que esté acostado así el paciente para que pueda realizarse el electrocardiograma. Si no es posible, yo he realizado electrocardiogramas en pacientes que no se pueden recostar por alguna circunstancia en posición sentada, pero sí hay variación en cuanto a la interpretación, ¿de acuerdo? Hasta aquí vamos bien, vamos a seguirle entonces a la siguiente parte. Algo que tiene de muy bueno estas pláticas así en plataformas que pueden estar en casa también tomándose una botellita de agua, una cervecita, una copita de vino tinto al que le guste. Tiene varios elementos que son muy, muy interesantes. Bien, la siguiente cuestión es, una vez que tienen colocado su electrocardiógrafo y que ya checaron ustedes que tienen sus filtros y todas las líneas, las 12 líneas del electrocardiograma están saliendo finas y de una calidad adecuada, entonces ya pueden imprimir su electrocardiograma, y una vez que lo imprimen, siempre es muy importante saber a qué velocidad y bajo qué voltaje lo estamos imprimiendo, porque en algunos casos se puede hacer una mala interpretación del electrocardiograma si no vemos que el electrocardiograma está corriendo a 25 milímetros por segundo, que eso es lo normal, lo característico, lo habitual, en vez de 50 milímetros por segundo. Casi todos los electrocardiógrafos modernos ya te ponen esa parte de la velocidad en la parte inferior del electrocardiógrafo, en la parte superior, la velocidad en la que imprimen, que eso es muy importante, porque de ahí parte para que nosotros podamos determinar en los pacientes cuánto mide cada cuadrito para decir si el paciente tiene un crecimiento o no. De tal manera que si utilizamos la característica habitual, que son 25 milímetros por segundo, un cuadrito largo, que estamos hablando del cuadrito de 5 milímetros, equivale a 0.2 segundos o a 200 milisegundos. ¿De acuerdo? Un cuadrito grande de 5 milímetros. Y un cuadrito pequeñito, que sería que equivale a 1 milímetro. 1 milímetro equivale a 20 milisegundos. Perdón, a 40 milisegundos, ya me estoy aburrando aquí. A 40 milisegundos. Entonces,
40 milisegundos o 0.04 segundos, un cuadrito de 1 milímetro, o si es un cuadrito grande de 5 milímetros, equivale a 0.2 segundos o 200 milisegundos. Y eso es velocidad. Ahí vamos a hablar de duración cuando utilizamos la horizontal. Entonces, en el plano cartesiano, al revisar un electrocardiograma horizontalmente, hablamos de duración. Y cuando hablamos en el plano cartesiano del plano vertical hacia arriba o hacia abajo, estamos hablando de voltaje. De tal manera que un cuadrito equivale a 1 milivolt. Si lo tomamos con la característica típica de que el mismo electrocardiógrafo podemos modificar a que un cuadrito mida 1 milivolt en 10 milímetros, o puede ser que mida a 1 milivolt en 5 milímetros o a 1 milivolt en 20 milímetros. El clásico es este, donde ponemos nosotros 1 milivolt equivalente a 10 milímetros. A veces se atora un poquito esto. Ya vi que hasta me puso yo una raya nuevamente. Pero esto pasa aquí, como que se agrega un cursor que yo no le incluyo, pero bueno. Bien, estas son las derivaciones clásicas que nosotros tenemos en un electrocardiograma. Tenemos las derivaciones D1, en inglés le ponen L1, que significa lead 1, sería en español D1, derivación 1. Ya me moví. D1, que nos va a llevar el trazo electrocardiográfico tomándonos el plano horizontal del paciente, del brazo derecho al brazo izquierdo nos encuentra el vector. El D2, que nos toma la porción inferior del corazón, tomándonos del brazo derecho a la pierna izquierda, sería D2. D3 nos ve también la otra parte inferior del corazón y va del brazo izquierdo a la pierna izquierda. Estas son las derivaciones frontales, estas tres y estas tres. Aquí vamos con las de ABR. Bien, entonces esto ya la revisamos, ahora vamos con las ABs. ¿Qué significa ABR, ABL, ABF? ¿Por qué se llaman así? A significa amplified, amplificado. B, vector. Y R, derecho. Entonces es el vector o voltaje amplificado derecho, voltaje amplificado izquierdo, ABL, y voltaje amplificado del pie, ABF. ¿De acuerdo? 1, 2, 3, estas tres derivaciones, D2, D3 y ABF, ven la cara inferior del corazón. Aquí está en el triángulo de Eindhoven, que después lo vamos a platicar. ¿Sí? D1, D2 y D3 ven la cara inferior del abdomen, del corazón. D1, D2, D3 y ABF. D2, D3 y ABF, cara inferior. D1 y ABL ven la cara lateral del corazón. ¿Cuál? Recuerden cómo es la posición del corazón, dirigido a la punta hacia la parte izquierda, hacia adelante, de atrás hacia adelante. Entonces está viendo la parte lateral alta del corazón. ¿De acuerdo? Eso sería D1 y ABL, parte lateral alta. D2, D3 y ABF, región inferior del corazón. Bien, aquí ya tenemos el electrocardiograma. Voy a dejar de proyectar porque no me gusta que esté la
la imagen allí, un instantito nada más, y ahorita vuelvo a compartir la pantalla, porque no me gusta que esté la imagen rayada por lo del electrocardiograma. A ver si me permite caminar. Oh, mira, se regresó, no sé por qué. Porque si no, no se va a ver bien el electro. Ah, aquí está el electro. Correcto. Voy para allá. Bien, perfecto. Entonces aquí tenemos ya las 12 derivaciones clásicas de un electrocardiograma. Así se deben ver. Así de finitas, no se debe de ver líneas gruesas, o dobles o triples, ¿de acuerdo? Debe ser muy definido. Esta es la manera adecuada. Como pueden ver, los electrocardiógrafos modernos ya te dan, incluso si lo pueden ver aquí en la parte izquierda de la pantalla, pueden ver ustedes que te dan ahí los trazos donde se mide exactamente cuántos volts equivale cada cuadrito. Aquí, como pueden ver, miren, este es el voltaje y aquí nos está calibrando el voltaje. Quiere decir que 10 milímetros dan 1 milivolt. Este está calibrado a un voltaje normal. Y acá abajo, por acá abajo, creo que son los filtros, pero por aquí abajo, no me acuerdo por dónde, aquí, 25 milímetros por segundo te dice a qué velocidad está. Así deben de ser. Y aquí también te dice cuántos milímetros tiene cada milivolt. Miren, justo ahí a un lado de donde están los 25, aquí también te dice. ¿De acuerdo? Entonces, un milivolt, 10 milímetros y la velocidad típica de 25 milímetros por segundo. Estos electrocardiógrafos ya te dan todo. Te dan el RR, el AP, el PQ, el QRS, el QT, todo lo que tienes que hacer. Incluso te viene un vectocardiograma, que para nosotros es muy útil para saber si hay crecimiento de alguna porción del corazón, y nos dan el eje en automático de todas las partes del corazón. Esos son los electros modernos. Pero lo que es importante hacerles recalcar a ustedes es el trazo, que se vea muy nítido para que podamos hacer una buena interpretación. ¿De acuerdo? Entonces quedamos las tres primeras derivaciones frontales, D1, D2 y D3. Estas derivaciones son las derivaciones de Eindhoven. Entonces tenemos 12 derivaciones en un electrocardiograma. Si no tiene 12 derivaciones no sirve. Debe ser de 12 derivaciones. Estas son las derivaciones de Eindhoven. Estas otras tres derivaciones amplificadas son las de Goldberger. Entonces, Goldberger hizo estas otras tres amplificadas y las precordiales clásicas son las derivaciones de Wilson. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, derivaciones de Wilson que ven. Quedamos que D2, D3 y BF nos dan la región inferior del corazón. D1 y ABL nos dan la región lateral alta del corazón. El BR lo utilizamos como una imagen en espejo generalmente de lo que está pasando en el ventrículo derecho o en la parte posterior. También nos sirve, pero no ve ninguna cara en especial. Es de utilidad nada más, principalmente para saber vectores. Entonces nos ayuda muchísimo a sacar el eje y los vectores del corazón. Ahora vamos, B1, B2, B3 y B4 es la región anteroseptal, es la parte anterior del corazón, la región que pertenece a la descendente anterior, la más importante de todas. Hay que tener mucho cuidado cuando tenemos alteraciones de la región anterior, porque significa que es un paciente que tiene elevación del ST aquí, es un infarto tototototote. Luego, la B5 y B6 es la parte lateral, pero baja del corazón. Entonces, estas dos, junto con D1 y BL, nos hablan de la parte lateral del corazón y a veces nos ayudan a ver una arteria circunfleja obstruida o también nos ayudan a ver una coronaria derecha muy grande. ¿De acuerdo? Esos son más o menos las derivaciones en general. Por ahí vamos trabajando poco a poco. Y luego vienen unas derivaciones adicionales que ahorita les muestro las gráficas, como son, estas son útiles en cierto sentido, por ejemplo, las de Cabrera. Cuando hay un infarto del ventrículo derecho, utilizamos las de Cabrera, que sería B3, B4, B5 y B6 derechas. Ahorita les muestro un grafiquito para que vean por dónde andan. Y esas de Cabrera también las utilizamos ocasionalmente cuando hay un paciente que tiene destrocardia. También nos sirven para eso.
Cosas muy raras, pero sirven mucho para conocimiento y para cultura de cómo interpretar un electro. Otras que utilizamos para infartos dorsales o infartos posteriores son las derivaciones posteriores que se colocan B7, B8 y B9. Como pueden ver, aquí están las de Cabrera en la parte izquierda y las posteriores en la parte derecha. Ven ustedes cómo utilizamos como índice el B1, que está colocado en cuarto espacio intercostal derecho, línea paraesternal derecha. Ahí está el B1. Y de aquí ya colocamos en la misma posición que hubiésemos colocado el B3, ahí colocamos el B3 derecho. Igual el B4 derecho sería el quinto espacio intercostal derecho, línea media clavicular, ahí pondríamos el B4 derecho. Y de ahí nos vamos a B5 derecho y B6 derecho. Eso es para dextrocardia, infarto ventrículo derecho, derivaciones de Cabrera. Y las derivaciones posteriores, para infartos posteriores, es línea axilar posterior y línea infraescapular B8 y B9, ¿de acuerdo? Hay otras cantidades de métodos para utilizarle. Aquí están algunos, por ejemplo, tenemos el de Frank Slith, el EASY, que son métodos abreviados para realizar electrocardiogramas rápidos en pacientes que requieren un monitoreo rápido para detectar alguna anomalía, generalmente poco útiles para cardiopatía isquémica, se utilizan más en protocolos de investigación. Y el Mason-Likars, se utiliza mucho para realizar pruebas de esfuerzo. Entonces, es el que la posición en la que se utilizan generalmente para la prueba de esfuerzo, se utiliza el Mason-Likars. Recuerden que aquí no queremos ver tanto el eje, no queremos ver tanto el electrocardiograma en la cuestión de funcional, sino lo que queremos ver es isquemia y por lo tanto se alteran un poquito la colocación de esas derivaciones. Esto es cultura general, les sirve mucho para que sepan que existen otro tipo de colocaciones de electrocardiograma, pero las clásicas que yo les mostré con las derivaciones de Eindhoven, de Goldenberg y las de Wilson son las clásicas. Bien, ya vamos casi por el final de la charla y vamos a la parte ya más práctica. Entonces, muy importante, un método ordenado es trascendente para que podamos entender el electrocardiograma y que poco a poco podamos ir escudriñando en cada una de las características y que lo podamos interpretar de una manera correcta. Entonces, lo que tenemos que hacer es siempre seguir el mismo método para que no perdamos nunca el objetivo de cómo realizar una buena interpretación del electrocardiograma, ¿de acuerdo? Siempre el mismo método. De esa manera, si lo hacemos de una manera repetitiva, será mucho más sencillo lograr encontrar las ventajas de una buena interpretación del electro. Quise traerles aquí esta frase precisamente que va muy de acuerdo con la cultura japonesa y que además nos ayuda mucho al propósito de ser muy disciplinados para el electrocardiograma. Es esencial para poder triunfar. Si no somos disciplinados en el electrocardiograma, no vamos a lograr entenderle. Entonces, aún una persona que sea preclara, el hecho de ser disciplinado le brindará mejores herramientas para poder encontrar la manera más rápida, adecuada y que no se le pase ningún detalle de un electrocardiograma. Cuando se es disciplinado, no se deja escapar ningún elemento. Entonces, ¿qué método sugiero yo? Un método de seguir pasos es el más sencillo de todos. Porque vas de uno en uno, vas del paso 1 al paso 2, al paso 3, vas siguiendo la secuencia, es muy sencillo. Y los 10 es mucho menos problemático acordarte de 10 pasos que otra cosa. Entonces, es muy importante utilizar precisamente el método de los pasos. Eso va a ser más fácil para poder encontrar el método más adecuado de interpretar un electrocardiograma.
Obviamente, pues tendrás que memorizar al principio algunos elementos o hacer una tablita con los 10 pasos para que teniendo la tablita por un lado sea mucho más sencillo poderlos interpretar. Y recuerden que para poder hacerlo bien, entonces hay que seguir los pasos. Y en la medida en que seamos disciplinados y constantes, vamos a obtener el éxito en la interpretación del electro. Bien, aquí vamos con los pasos para que vayan tomando nota. Muy importante que vayan tomando nota porque estos 10 pasos, la idea es que ustedes los tengan en una tablita de aquí en adelante, cuando vayamos hablando ya los tengan ustedes fácilmente identificados. Estos pasos después pueden ir haciendo anotaciones en una libretita anexa, pero tengan sus 10 pasos de manera muy fácil para que lo podamos ir desglosando cuando estemos viendo ya los electros. Entonces, el paso número 1 que tenemos que ver en un electro es el ritmo. ¿El paciente tiene ritmo o no tiene ritmo? Eso es lo primerito. Cuando ustedes voltean a ver un electrocardiograma, lo primero que buscamos es si está rítmico o no. Si está rítmico, hay requisitos para que esté rítmico, ya los veremos, eso lo veremos en cada uno de los pasos. Si está rítmico, entonces tendrá ritmo. Y después le pondremos el segundo apellido. Si el ritmo es sinusal o si tiene otros tipos de ritmo. Ya los platicaremos también. Si no tiene ritmo sinusal, todo lo que no sea ritmo sinusal, hay 2 excepciones nada más que ya platicaremos en el primer paso. Si no tiene ritmo, entonces está arrítmico. Y la arritmia puede ser bradi, es decir, una arritmia lenta, o taqui, una arritmia rápida. Entonces, ustedes pueden comenzar interpretando un electrocardiograma de esa manera. Paciente con taquiarritmia, y ya ahí ya están dando el clavo para lo que sigue en la interpretación del electro. ¿De acuerdo? No vamos a dar diagnósticos más que diagnósticos electrocardiográficos, obviamente. El electrocardiograma no sustituye la exploración física ni el análisis clínico. Es un auxiliar. Un diagnóstico electrocardiográfico jamás sustituye a un diagnóstico clínico. Siempre manda la clínica por encima de cualquier paraclínico. Entonces, es un elemento muy interesante y muy importante que no debemos de olvidar. Bien, paso número 1, ritmo. Si no tiene ritmo, entonces está arrítmico. ¿Qué tipo de arritmia tiene? ¿Bradiarritmia o taquiarritmia? ¿Sí? Paso número 2, frecuencia cardíaca. Vamos a utilizar varios métodos para calcular la frecuencia cardíaca. Los electrocardiógrafos más modernos ya no se necesita, te lo dan en automático, pero de todas maneras a veces pasa. Me han llegado electrocardiogramas interpretados de laboratorios ya en automático. Y cuando yo reviso el electrocardiograma, a veces hay errores. Entonces es siempre importante tener una noción de cómo hacer el cálculo de la frecuencia cardíaca. Hay métodos sumamente rápidos, otros que son un poquito más lentos, pero está el exacto y uno más o menos aproximado, entonces hay muchos métodos. Ese es nuestro paso número 2. Nuestro paso número 3 va a ser el cálculo de los ejes. Este es el coco. El cálculo de los ejes es el coco, pero vamos a hacer los cálculos más sencillos y luego vamos a hacer los más complejos y los más exactos, también para que los conozcan y ustedes podrán utilizar el método que más les guste dependiendo del tiempo que tengan para hacer el análisis del electrocardiograma. El paso número 3, entonces, es el eje de P, Q, R, S y T y vamos a tratar de utilizar todos los métodos. De ahí nos vamos a ir al paso 4, que es la onda P, y en la onda P tenemos que fijarnos en varios elementos de la onda P. El primero es la duración de la onda P, porque dependiendo de la duración nos va a hablar si hay cierto crecimiento de ella o no. El voltaje también nos habla de crecimiento y la morfología nos habla también de alteraciones. Ese sería el paso 4. Paso 5. Segmento PQ o intervalo PQ, si le quieren poner tildes, intervalo,
pero si no le quieren poner tilde, le pueden decir intervalo, como ustedes prefieran. Entonces, puede ser PQ o PR, son sinónimos, no se angustien. PQ o PR es sinónimo, se pueden utilizar los dos. Y ustedes cuando expresan pueden poner PQ o PR, los dos son iguales, ¿de acuerdo? Y aquí lo que vemos generalmente es la duración y en algunas ocasiones la morfología, como en las pericarditis, la morfología es sumamente importante. Pero lo más trascendente en el PQ esa es la duración. En el paso número 6, vamos a ver a la onda QRS. Y en la onda QRS nos tenemos que fijar en la duración, sumamente importante, en el voltaje también, y la morfología. 3 elementos esenciales para hacer el diagnóstico de un montón de patologías que generalmente se ven rapidito. Lo más rapidito es la onda QRS, que es la espiga más alta. Ahorita la vamos a ver aquí adelantito. Paso número 7, el segmento ST. ¿Qué morfología tiene? Eso es todo. Si tiene una morfología de elevación o una morfología de desnivel negativo, que lo correcto es decir desnivel positivo o desnivel negativo. ¿Cómo es ese desnivel? Cóncavo, convexo, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la morfología, también nos dice si es isquémico o es alguna otra alteración. El paso número 8 será la onda T, y ahí vamos a medir voltaje y morfología, las dos, porque las dos son interesantes. Tanto en el voltaje como la morfología podemos hablar sobre isquemia o también sobre alteraciones de electrolitos. El paso número 9, el segmento o intervalo QT, vamos a aprender con la fórmula de Bassett a hacer la corrección QT corregida, que sería lo adecuado en donde aplique, porque hay excepciones. Por ejemplo, la fibrilación auricular, el QT corregido no es útil, no va a servir porque tiene variabilidad. Entonces, la fórmula de Bassett para el QT corregido nos ayuda mucho, el QT corregido, para saber si el paciente pueda tener alguna alteración para desarrollar arritmias ventriculares principalmente. Entonces, duración y corrección del QT. Y por último, una onda olvidada por ahí que se llama la onda U. ¿Qué significa encontrar una onda U? Pues eso lo vamos a ver, cómo se ve la onda U y en qué condiciones la logramos observar. Entonces, recuerden que tienen que armarse de paciencia. Y yo les sugiero que traten de irse haciendo de electrocardiogramas de pacientes, les pueden tomar foto o copia y ténganlo siempre en un archivo de electros para que vayan poco a poco practicando. Lo útil es que cuando menos un electrocardiograma por día lo estén analizando para que de esa manera se vayan habituando a hacer el proceso de los 10 pasos. Al seguir los 10 pasos no se les va a pasar absolutamente nada y van a poder interpretar en poco tiempo. ¡Mi trabajo! ¿De acuerdo? No, estoy haciendo la práctica. ¡Ay, desgraciado! ¡Cabrón! Ahora sí, hay que ser siempre muy estricto en el orden de los pasos para que no se brinque nada y tratar de ser pacientes en el desarrollo. Cuando yo estaba empezando a estudiar, no cardiología, sino cuando estaba yo en el internado, yo le pregunté algún día a algún cardiólogo famoso por ahí de Guadalajara, como cuántos electros se necesitan para saber electros, y me dijo 50 electros. Yo me tomé la sugerencia jocosa a buen término y dije, bueno, pues con 50 fácil, y me puse a interpretar yo, según yo, 50 electros. No me di cuenta que se estaba burlando de mí. En realidad él se refería a esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos electros se necesitan para aprender electro? Los que sean necesarios, 50. Es imposible saberlo. ¿De acuerdo? Hasta la fecha todavía en algunas reuniones de cardiólogos clínicos nos ponemos un caso clínico y vemos el electro, y hay gente que le saca más cosas al electro que otros. Y hay mucha discusión porque la interpretación es eso, es finalmente interpretación.
Entonces, ondas, recuerden, estas son las ondas, esta es una manera muy fácil para dividir, ondas y segmentos. Estas son las ondas que vamos a revisar, la onda P, la onda Q, la onda R, la onda S, la onda T, la onda U. Ahí pueden ver todas las ondas que existen. La P, ¿dónde está? Antecede a la R y está justo antes de la Q. En algunos casos la Q no sale, no se ve. En algunos casos sí se ve. ¿Qué características debe tener la Q para que sea considerada como una Q importante o no? La R es la espiga más grande, generalmente. En algunos casos podemos ver Qs muy grandes, sobre todo en los pacientes que ya tuvieron infarto del miocardio. La onda S, que es una onda negativa que va después de la R. La onda T generalmente, ahí se ve muy simétrica, lo normal no es así, ya lo platicaremos. Y la onda U, que puede o no verse en muchos electrocardiogramas. Entonces, esas son las ondas que nos vamos a aprender y estos son los segmentos que nos vamos a aprender o intervalos. El PR o PQ. El RR puede o no ser interesante, generalmente lo utilizamos para el cálculo de la frecuencia cardíaca. El QT, el ST y el PR. ¿De acuerdo? Habitualmente lo clásico que ustedes pueden ver en un cardiólogo es que al PQ o al PR le llame segmento o intervalo. Pero al ST siempre se le llama segmento, nunca se le llama intervalo ST. Es segmento ST, es el único que se lleva el nombre de segmento. Y el QT, generalmente los cardiólogos nosotros le decimos intervalo, pero algunas personas pueden llegar a decir segmento QT y no es tampoco tan inadecuado, ¿no? Finalmente las dos palabras son similares, pero lo clásico es que utilicemos intervalo para QT, segmento para el ST y cualquiera de los dos para el PR. Bien, para terminar entonces, pues sí puede llegar a ser un poco complicado entender un electrocardiograma al inicio, pero recuerden que siempre la disciplina nos ayuda y eso te va motivando, te da aspiraciones a que en un futuro puedas entender más fácilmente. Ya les di la guía de los 10 pasos, esos 10 pasos no los van a encontrar en ningún lado, es de un servidor. Yo inventé ese método, por así decirlo. Fue la manera en que yo pude aprender electrocardiograma, fue la manera en que se me hizo a mí sencillo, es la manera en que yo utilizo para interpretar mis electrocardiogramas, se los comparto tal cual. Es un método que a mí me parece te permite ser ordenado y que no se te vaya a pasar ningún elemento en una revisión de cada electrocardiograma. Y recuerden ser disciplinados, eso es muy esencial. No olviden que el electrocardiograma es una parte importantísima para el diagnóstico de muchas enfermedades, pero no lo es todo. Se requiere la exploración física de los pacientes, se requiere el juicio clínico, se requiere saber para qué quieres el electro, porque ser un electro sin ningún sentido también puede llevar a muchas confusiones. Con esto creo que podemos dar por concluido el primer segmento. De hecho, ya son las 9:04. Nos pasamos 4 minutos, tal vez por los 4 minutos que perdimos al inicio en la silenciada. Pero ojalá que les haya sido útil, que les haya abierto el apetito para los próximos talleres. En los próximos talleres habrá cosas muy interesantes. Algunos serán rápidos, otros no, dependiendo de los pasos. Recuerden que algunos pasos son sumamente complejos, pero vamos a tratar de irlos resolviendo y al final tenemos opción para poder resolver dudas también en un repaso al final del Bien. Por si existe alguna pregunta, por de mientras voy a ir leyendo en el chat cuántas preguntas están ya los micrófonos abiertos por si quieren hacer alguna pregunta. Doc, al igual, mire, lo que podemos hacer, no abran sus micrófonos, por favor. Preguntaron por el chat. Permítame. Ok. Mejor que se haga por chat, ¿verdad? Para no caer en caos. Mire, tenemos una pregunta de la doctora Carla Cabrera. Correcto. Dice, Doc, en caso de que un paciente
no tenga una extremidad, habla de una amputación, ¿en dónde se coloca el electrodo? Lo puedes colocar todo en el tórax. Déjame ver, voy a intentar, a ver si me permite la charla regresarme. Ah, sí, mira. Voy a tratar de regresar a la imagen. No, esta no. Y te voy a mostrar porque se pueden colocar todos aquí en el tórax. Mira, estos que te ponen aquí en las piernas los puedes colocar incluso aquí por debajo de las costillas, prácticamente en el abdomen o en la parte inferior de las costillas. Aquí puedes colocar el pie izquierdo y acá puedes colocar el pie derecho. Y los brazos los colocas en los hombros y ya no hay ningún problema con las extremidades. Muy bien, muchas gracias. El doctor José Trinidad pregunta si B3 y B4 son para el septum. B3 y B4 izquierdas, estamos hablando de las de Lewis, ¿verdad? Las clásicas, sí. B1, B2, B3 y B4 hablan del septum interventricular. O sea, te están hablando de la región de la descendente anterior. Están hablando del ventrículo izquierdo específicamente. Cuando se refiere a isquemia, cuando se refiere a problema circulatorio, te hablan de descendente anterior, cuando se refiere a territorio coronario. Y cuando se refiere a problema estructural, por morfología, se refieren principalmente a ventrículo izquierdo, a la cara anterior. Ok. Otra pregunta dice, hablando, no, antes de que se me vaya a pasar, antes de que se me desconecten, doctores, muy importante ingresar con su nombre completo, porque si no, no vamos a saber quiénes son los asistentes. Por ejemplo, hay quienes entran con el nombre del dispositivo con el que están ingresando y pues no podemos saber quién es el participante y no le podemos dar la asistencia. Recuerden que para poderte contar con el valor curricular que se les va a brindar, ocupamos que tengan 80% de la asistencia como mínimo con el 80% de permanencia. Entonces, simplemente las personas, yo les mandé mensaje por privado a todos, los que no tenía yo el nombre completo, a esas personas, si no lo cambiaron, lamento comentarles que tuvieron la enseñanza del doctor, pero no tuvieron la asistencia. Bueno, la persona pregunta, hablando de morfología del complejo, ¿cuál sería la característica principal en isquemia o cardiopatía hipertrófica? Aquí, digo, es un tema que podemos platicar muy profundo y a la larga, ¿no? Pero si estamos hablando de que un paciente tiene miocardiopatía hipertrófica y en ese instante lo único que vemos es el electrocardiograma donde estamos sospechando miocardiopatía hipertrófica, vamos a tener un incremento en el voltaje de las ondas S, RS o QRS, se van a ver con un incremento en el voltaje, principalmente en las precordiales B1, B2 o B2 y B3. A veces rarísimo B2, B3, B4, poco probable. Casi siempre son 2, máximo 3 derivaciones con un incremento en el voltaje de manera significativa. Ahora, isquemia que te dé en agudo por miocardiopatía hipertrófica y la pesques en el electro es sumamente raro, pero te pueden dar alteraciones de la repolarización ventricular, que eso lo ves en la onda T. Puedes ver ondas T negativas invertidas de ramas simétricas. Ese sería más o menos lo más importante en una isquemia por miocardiopatía hipertrófica. Muy bien. Doctor, bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta que ya no encontré ninguna en el chat. Ah, bueno, sí hay una. Dice el doctor Nicolás Miller, pregunta, dado el caso de pacientes con vello corporal abundante, ¿es recomendable la tricotomía o el gel conflictivo? ¿Es suficiente? Ah, qué bueno, qué buena pregunta me hicieron porque a mí se me olvidó decirles. Fíjense que, por ejemplo, en los casos de la preparación del paciente de la piel, por ejemplo, en los hombres velludos, yo en mi vida los he rasurado. Jamás. Pero cada quien tiene su método y su facilidad. Como las ventosas no se adhieren cuando hay mucho vello, generalmente le tienen que poner muchísimo gel y entonces la ventosa se llena de gel y eso es bien complejo porque después la tienes que limpiar completamente si no se te arruina. Entonces yo les sugiero
que en vez de que utilicen gel, el gel es lo mejor para tener una muy buena conducción, una reducción significativa de la interferencia. Yo en lo personal no uso gel porque me tardo mucho después en limpiar al paciente y quitarle lo embarrado del gel. Yo lo que uso es alcohol en una torunda, froto las zonas donde voy a poner el electrodo, coloco los electrodos, yo uso electrodo adhesivo, de tal manera que es rarísimo que yo requiera el gel conductor, y utilizo pinzas en las extremidades. Entonces, nunca he necesitado. Si de repente algún paciente es medio, se oye muy fea la palabra, pero si un paciente es muy corriente y te sale demasiada interferencia, a veces incluso hasta les pongo un chorrito de alcohol en las derivaciones y con eso se quita la interferencia. Eso es lo que habitualmente hago. El gel es lo mejor. Yo no lo uso, yo uso alcohol. Y otra opción muy buena sería solución fisiológica. Al tener los electrolitos necesarios para mejorar la conducción, recuerden que lo único que tienen que hacer es frotar ligeramente la piel, porque sí tienen que quitar la impedancia eléctrica que produce la piel por la grasa. Entonces, frotarle muy suavecito con una torunda es suficiente. No usen gasa, porque la gasa raspa muy feo, y sobre todo en las pieles de los viejitos que son un poquito más delgaditas, después lastimamos mucho. Entonces, yo prefiero mejor algodón. Lo hago con algodón, yo uso alcohol, pero se puede utilizar solución, o también se puede, lo mejor sería el gel conductor. Contesté la pregunta. Mayra, permítame. Doctora Mayra, está su micrófono abierto. Pregunte, por favor. Bueno, entonces creo que fue error de dedo. Ok, si no, me repites la pregunta si es que te parece que no la contesté. Yo creo que sí, ¿no? No, es que era otra pregunta diferente. Otra diferente. Ok, sale. Mire, tenemos otra pregunta. Dice, bueno, más bien dice, ¿pudiera repetir las arterias afectadas según el lugar donde se vea el infradesnivel a la derivación? A la derivación a la derivación. A ver, otra vez, porque esa no la entendí muy bien. Repítela. ¿Pudiera repetir las arterias afectadas según el lugar donde se vea el infradesnivel claro. en las derivaciones? Claro, desde luego. Aquí lo tengo en el electro, ahorita se las muestro. Aquí. D2 ve la parte inferior del corazón, D3 también, y BF. Entonces, D2, D3 y ABF es la región inferior del corazón. D2, D3 y ABF. Y luego D1 y ABL, la cara lateral alta. Y las precordiales, esas se ven aquí, B1, B2, B3, B4, son la cara anteroseptal del corazón, o anterior, le llamamos para términos prácticos, pero es anteroseptal, de B1 a B4. B5 y B6 es la cara lateral baja del ventrículo izquierdo. Recuerden que todas las derivaciones lo único que ven es ventrículo izquierdo. No estamos viendo ventrículo derecho. Si queremos ver ventrículo derecho, tendríamos que utilizar las derivaciones de Cabrera, que las tenemos aquí. Estas son las del ventrículo derecho. Pero para ventrículo izquierdo, todas ven ventrículo izquierdo. La cara inferior del ventrículo izquierdo, la cara anterior del ventrículo izquierdo y la cara lateral del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Y lo que es la cara lateral, se supone que ve generalmente una arteria afectada que sería la circunfleja, que sería D1, BL, B5 y B6. A veces las coronarias derechas muy largas también las ves con esa derivación. La descendente anterior, que es la arteria más importante del corazón, esa la B1, B2, B3 y B4. Y la cara inferior de la coronaria derecha, que sería D2, D3 y ABF. Listo. Muy bien. Ya para la última pregunta, doctor, de la doctora María Guadalupe Guzmán. Dice, comentaba que las prótesis mamarias interfieren con el electrocardiograma. ¿Cuál sería la técnica para tomarlo? Pues yo casi siempre las pongo inframamarias para que precisamente el gel no me disminuya, sobre todo la amplificación del electrodo, del vector.
aún así hay un rango de error y se han reportado en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, sobre todo de isquemia, donde no alcanzas a ver o te dan la apariencia como que tuvieran isquemia y es la glándula mamaria. Muy bien. Muy bien, doctor. Pues, doctor Francisco Padilla, le agradecemos mucho la participación. De todas maneras, a todos los médicos que estamos participando, les recuerdo que el martes 26 de mayo a las 8 de la noche, con el mismo enlace, es con el que vamos a estar ingresando. Y el tema, vamos a ver los pasos 1 y 2, según nos mencionó el doctor Francisco, paso 1, ritmo, y paso 2, frecuencia cardíaca. Esperamos verlos aquí igual que en la misma hora de hoy, unos 5 minutos antes. Recuerden, por favor, prioritario, por favor, ingresar con su nombre completo a la plataforma. Si ustedes no entran con nombre completo, no lo podemos cambiar. Simplemente no van a tener la asistencia. Veo que muchos me lo están mandando por el chat. No los puedo cambiar, médicos. Por favor, hay que poner atención en esta parte. Una falta no les va a perjudicar en absolutamente nada. 2 faltas sí. Por favor, pongan atención en esa parte y al ingresar, pues por favor ingresen con su nombre completo. Doctor, no sé si quiere agregar algo más. Pues muchas gracias por la atención a todos. Recuerden que debemos de estar seguros, hay que protegernos, cuidarnos mucho. A todos los que tengan contacto con pacientes, cuídense mucho. Hagan todo el esfuerzo por los que no tengan que salir, por no salir, y cuando tengan que salir, protéjanse mucho. Ánimo, si tienen que ver pacientes de COVID, pues mis respetos, cuídense mucho y protéjanse. Les agradezco muchísimo la atención. Esta es una plataforma muy padre porque además podemos interactuar de otra manera. Hasta yo estoy también aprendiendo un poco. Esperemos que estas sesiones sean de utilidad y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, doctor. Muy buena plática. Muchas gracias, doctor. Excelente y saludos a Guadalajara, hermosa ciudad. Bueno, que estén bien todos. Excelente noche y nos estamos viendo con el mismo ID para el martes 26 de mayo, por favor. César. Excelente, nos vemos. Gracias. Excelente, hasta luego. Gracias, buenas noches. Quería preguntar, ¿sabes tú si grabaron la presentación? Sí, está grabando. ¿Qué tal, doctor Francisco Padilla? Sí quedó grabada. En cuanto yo tengamos el link o el chat, se lo hago llegar. Te lo voy a llegar para que platen. Padrísimo, por si alguien más lo necesita, de una vez compartirles también un poquito la presentación. Te agradezco mucho. Gracias, César, gracias a nuestro queridísimo administrador de la plataforma, por ahí apareció. Muchísimas gracias por tu ayuda y un abrazo. De nada, hasta luego. Doctor César, yo le mando el reporte y el video. Perfecto, muchas gracias. Correcto, buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches a todos, médicos. Que pasen muy buenas noches. Gracias, doctores Padilla, y gracias, doctor César. Su servidor Jorge Arriaga. Cuídense mucho. Jorge, gracias. Hasta luego, bye. Gracias a todos. ¿Ya se acabó tu plática? ¿Ya se acabó tu plática? No vas a ir a trabajar.